comunismo, que los teóricos y los políticos más hábiles de la raigambre comunista han llevado a cabo, ha seguido unas líneas que les expondré a continuación. Y esas líneas nuevas, que ya no hablan de la dictadura del proletariado ni de los parias de la tierra, empiezan un minuto después de la caída del muro. Para no extenderme demasiado, como ejemplo, voy a poner a un pensador marxista que está teniendo una especial influencia en lo que ahora vivimos, que es el marxista argentino Ernesto Laclau, que hoy falleció además en Sevilla en el año 2014. Eso como modelo teórico. Y como modelo político, que ha sabido poner en práctica las nuevas tácticas y estrategias totalitarias de origen comunista, voy a poner el de Hugo Chávez. Pues este Ernesto Laclau, junto a su mujer, la belga Chantal Mouffe, publicó en el año 87 un libro que se llamaba Hegemonía y estrategia socialista, hacia una radicalización de la democracia. Y en ese libro anuncia ya cuáles tenían que ser las líneas que los herederos del comunismo tenían que seguir para poder mutar el virus ese totalitario. Primera, eludir la palabra comunismo. Esto en España lo dijo claramente Pablo Iglesias, porque es evidente que esa palabra está llena de connotaciones negativas. No así la palabra socialismo, porque aunque las dos tienen raíces comunes, la una tiene connotaciones negativas y la otra no. Y por eso, desde 1989, son poquísimos los partidos y los políticos que claramente, abiertamente se declaran comunistas. Y por eso los que lo son, los que siguen siendo comunistas, prefieren el eufemismo del socialismo del siglo XXI. Segunda línea, y muy importante, dejar de hablar ya del proletariado, de la clase obrera, de los parias de la tierra, como sujeto de la revolución que quieren hacer. Son conscientes de que la auténtica liberación de los más desfavorecidos se ha conseguido gracias a políticas liberales dentro de la sociedad de libre mercado, es decir, del capitalismo. O sea, que esos obreros en un régimen de libertad muy frecuentemente van a preferir otras opciones distintas a la comunista. Y por eso los nuevos comunistas, socialistas del siglo XXI, lo que hacen es cambiar al sujeto de la revolución. Es decir, los sujetos que tienen que apoyarles en su acceso al poder son esos grupos que en algún momento de la historia han sido objeto de discriminación o de opresión. A esos grupos los etiquetan con una determinada identidad. Las mujeres, los homosexuales, las minorías sexuales, varias, los ciudadanos de diferentes razas, los pueblos que fueron víctimas del colonialismo, las regiones que quieren convertirse en Estado, etc. Y a esas identidades, que alguna vez estuvieron oprimidas, los socialistas del siglo XXI han unido la religión del cambio climático, que se basa en el dogma de fe de que el hombre está destruyendo el planeta. Pero no todos los hombres son así de malos. Para los inquisidores de esa nueva religión, los pecadores son solo los que viven y aceptan la economía libre de mercado como forma de organizar su sociedad y su producción de bienes. Y bueno, yo creo que efectivamente el hombre puede destrozar el medio ambiente, pero lo que la experiencia nos ha enseñado es que los mayores destrozos al medio ambiente han sido obra de los regímenes comunistas. Acordémonos de la desecación del mar de Aral, de la lluvia ácida en Alemania, de Chernóbil. Y esto que decimos, que las agresiones contra la naturaleza, lo podemos decir también de los grupos identitarios que quieren defender. Porque, por ejemplo, es verdad que los homosexuales han sido perseguidos y preteridos injustamente en muchos sitios hasta hace poco. Pero también es verdad que en el siglo XX nadie les ha perseguido más que los comunistas. Y ahí están los campos de reeducación que la modélica Cuba de Fidel Castro creó para encerrarles. Y en tercer lugar, y muy importante, estos comunistas que siguen a Laclau ya no aspiran a tomar el poder por la fuerza, como se hizo en la Revolución Rusa del 17 o en Cuba. No, los socialistas del siglo XXI tienen muy claro que la forma de imponer su régimen totalitario pasa por alcanzar el poder democráticamente
aunque sea con extrañas alianzas y aunque sea por la mínima. Esto es lo que está pasando en España. Y una vez en el poder, maniobrar de todas las formas posibles para acabar con todos los controles, esto que el mundo anglosajón llama los checks and balances, acabar con los controles que las sociedades libres han creado para evitar precisamente eso, caer en manos de un autócrata o, para decirlo más claramente, de un dictador. Y en cuarto lugar, y me parece fundamental, yo quiero mencionar algo a lo que los partidos de la derecha tienden a no prestar demasiada atención, pero que para los socialistas del siglo XXI es de capital importancia. Me refiero a alcanzar la hegemonía cultural. Esto es hacerse con los centros de producción ideológica. ¿Y cuáles son los centros de producción ideológica? Pues desde las escuelas infantiles, los colegios, los institutos, las universidades, los medios de comunicación, periódicos, emisoras de radio, revistas, televisiones, productoras de cine y productoras de series de televisión. Todos esos centros de producción ideológica quieren tener y tienen, tenemos que reconocerlo, la hegemonía de la izquierda. Ese dominio ideológico le resulta fundamental para lograr ese primer paso, que es ganar las elecciones. Bueno, el primer antecedente de utilizar un proceso similar al que quieren utilizar los socialistas del siglo XXI, les recuerdo que fue Hitler, en la Alemania del año 33, que llegó al poder democráticamente. Pero el mejor ejemplo actual nos lo ha proporcionado Hugo Chávez. Y me perdonarán que no entre en detalles de cómo el militar venezolano siguió esos pasos para implantar, desgraciadamente, con un enorme éxito, una dictadura en Venezuela. Pero solo les diré que cuando José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español socialista, cuando llega al gobierno en España en el año 2004, después de aquel famoso atentado de Atocha, una de las primeras visitas de Estado que organizó fue la del venezolano, que acaba de llegar al poder en su país. Bueno, Hugo Chávez estuvo 4 días en Madrid, dedicado a reunirse, por ejemplo, con esos profesores de Ciencias Políticas de la Universidad de Madrid, que después, y con ayuda financiera venezolana, van a crear el partido Podemos, que tanto protagonismo ha tenido en España. Y también les diré y les daré un dato, que en esos días, una mañana renunció a una reunión con empresarios, no le parecía interesante, y pidió ir a la Casa del Libro, que es la librería más grande de Madrid, que está en la Gran Vía, y dicen que compró las obras completas de Gramsci. Ya saben ustedes que Gramsci es el pensador comunista que más y mejor ha teorizado sobre la importancia de hacerse con la hegemonía cultural. Pues con ese bagaje intelectual y político, los derrotados comunistas de 1989 se movilizaron inmediatamente. Y aquí cobra un protagonismo especial América, llámese América Latina, Iberoamérica o Hispanoamérica. A mí me gusta más Iberoamérica. Y es que el muro cae en noviembre del 89. Bueno, pues 6 meses después, solo 6 meses, el 1 de julio del 90, los partidos y los grupos políticos de izquierda de América, muchos de ellos inequívocamente comunistas, fundan el Foro de Sao Paulo, solo 6 meses después de que todos los humanos tuviéramos la oportunidad de ver el desastre que había sido el comunismo. Y el Foro de Sao Paulo lo hacen para preguntar qué iban a hacer después de la caída del muro de Berlín y para combatir las consecuencias del liberalismo, que en esos momentos, bueno, ellos lo llamaban neoliberalismo, es la forma habitual que usan los comunistas de hoy para desprestigiar todo lo que no sea el colectivismo o sea el comunismo. Bueno, pues si vemos la deriva que han tomado muchos de los países iberoamericanos, y en cierto sentido y que está tomando España, tendremos que aceptar que ese Foro de Sao Paulo, con su secuela del Grupo de Puebla, está teniendo un enorme éxito. Y señoras y señores, hasta aquí me he dedicado a describirles 2 fenómenos políticos muy importantes que se están desarrollando en estos momentos en los países occidentales. Por un lado,
la crisis de la socialdemocracia. Tengan en cuenta que en Francia, por ejemplo, el Partido Socialista, que tanto poder ha tenido, no llega ahora al 5%, aunque es verdad que Macron trabajó también con el Partido Socialista, y en muchos otros países europeos tampoco existe. O sea, ese fenómeno es que la socialdemocracia, entendida como el socialismo light, vamos a decir, está desapareciendo. Y por otro lado, el otro fenómeno es la mutación y la resurrección del virus totalitario del comunismo, que es mucho más eficaz y vivo que el de la propia dictadura del proletariado, tenemos ahora. Y yo quería